Buenos días, nosotros somos las integrantes que vamos a exponer sobre cáncer y riñón. Está compuesto por Rosagna Álvarez Núñez, Génesis Ramírez Calentinas y esta servidora que se llama Karen Mazar. Vamos a comenzar a dar una breve definición de lo que es el cáncer de riñón, porque todos sabemos la estructura del riñón, donde está localizado y sus adherencias. El cáncer de riñón o cáncer de células renales, como también se le conoce, es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, o sea, en la corteza renal. Esta también puede comenzar en los uréteres o en la pelvis renal. Vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología del cáncer y la enfermedad crónica renal. Vamos a decir que el cáncer es la segunda causa de muerte y mortalidad en Europa, específicamente. La mediana de edad de los pacientes que presentan ese diagnóstico es de 65 años. El 47% de los sobrevivientes de cáncer, casi la mitad tiene 70 años o más. Vamos a describir las consultas de oncología a nefrología. Los motivos de consulta que se presenta con más frecuencia en pacientes de cáncer a nefrología son la insuficiencia renal aguda por diversos motivos, proteinuria de rango nefrótico como consecuencia de determinados cánceres, lecciones relacionadas con un tratamiento quimioterapéutico con diferentes fármacos, trastornos electrolíticos como la hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, problemas de alteración de ácido base, trastorno del calcio y metabolismo mineral. También tenemos los problemas relacionados con dosis y tiempos de quimioterapia en pacientes con ERC y diálisis. También el proceso sobre el trasplante renal en pacientes con cáncer o donación renal con cáncer. El paciente oncológico y la lesión renal aguda los contrastan. Estos pacientes son sometidos con frecuencia a exploraciones que requieren uso de contrastes yodados para el control de la progresión de su enfermedad. La dosis acumulativa de contraste yodado con procedimientos repetidos aumenta el riesgo de lesión renal y reduce la supervivencia. Dice en las guías que de IGO que se recomienda retrasar las exposiciones repetidas durante 48 horas en pacientes sin factores de riesgo por lesiones agudas inducida por el contraste y durante las 72 horas en aquellos con diabetes mellitus o ERC persistente. La RFR, reserva funcional renal, se estudia con la sobrecarga proteica y la perfusión de aminoácidos que eleva el filtrado glomerular en las personas sanas. Gracias. Esta es hasta aquí mi parte. Buenas. Buenas, mi nombre es Rosagna Álvarez y yo les estaré hablando acerca del cáncer como factor de riesgo de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica como factor de riesgo para el cáncer. Siguiente, por favor. Bien, el estudio de Belja-Birma mostró una prevalencia del filtrado glomerular estimado por multidrogo resistente inferior a 60 mililitros por minuto por 1.73 en un 18% de los pacientes con cáncer. Cabe destacar que en otras series por países la situación es similar.
como por ejemplo en Estados Unidos, aquí encontramos un 22% de difusión renal, de disfunción renal crónica en pacientes con cáncer, un 25% en Japón y un 15.5% en Austria. En uno de los pocos estudios realizados en España, se analizó a 594 pacientes hospitalizados en oncología, encontrando aquí un 18.2% de los pacientes, lo cual esto presentaba un filtrado glomerular estimado. Por otro lado, es preciso conocer que si la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para el cáncer, por un lado, en una metaanálisis de alrededor de 32,000 participantes, no se observó ninguna asociación entre la enfermedad renal crónica y el riesgo de cáncer. Aunque aquí sí hubo evidencia de una mayor asociación entre los pacientes en diálisis y la presencia de determinados tipos de cáncer, como el tracto urinario, endocrino y digestivo. También la prevalencia de cáncer en pacientes trasplantados es muy superior, y esto ha sido han elaborado un documento de consenso sobre su prevención. En la actualidad, en nuestras unidades de trasplante renal se trasplanta a población cada vez más añosa, por lo que el cáncer, esto constituye una de las complicaciones más importantes, tanto en los pacientes que son candidatos a trasplante renal como en los pacientes que ya lo han recibido. Siguiente, por favor. Siguiente. Toxicidad renal de tratamiento del cáncer. Aquí la nefrotoxicidad relacionada con la quimioterapia convencional es conocida desde hace tiempo por oncólogos y nefrólogos. Sin embargo, el enorme crecimiento de tratamientos Diana y la moderna inmunoterapia, como acabamos de ver, pueden conducir a complicaciones. Pueden conducir a complicaciones renales agudas o crónicas y trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. Estas complicaciones deben ser conocidas por nefrólogos y oncólogos, no solamente en lo que respecta a la prevención del daño renal y su tratamiento, sino también a los aspectos epidemiológicos y farmacoterapéuticos. Siguiente. Alteraciones renales asociadas con diferentes tratamientos frente al cáncer. Aquí expresamos las alteraciones renales más frecuentes asociadas con los diferentes tratamientos frente al cáncer. Asimismo, hemos de considerar el daño renal por excesiva radiación externa o interna que nunca se observa por radiación diagnóstica. Puede presentarse clínicamente como nefropatía aguda o crónica, pudiendo asociarse a hipertensión maligna. Las lesiones histológicas van a comprender un daño endotelial con trombosis capilar y tardíamente fibrosis. En relación específica con las enfermedades hematológicas, la onconefrología deberá cubrir aspectos muy relevantes de complicaciones renales. El síndrome de lisis tumoral relacionado con linfoma no Hodgkin, leucemias agudas linfocíticas, linfoblásticas o mieloides, y menos frecuentes en las crónicas, mielomas y tumores sólidos. Estos se relacionan con la aparición de complicaciones hidroelectrolíticas muy nefrológicas. Hasta aquí mi parte.
Buenas, mi nombre es Génesis Ramírez Tolentino y yo le voy a estar hablando sobre la incidencia de enfermedad renal crónica tras una nefrectomía. Siguiente, por favor. Antes de entrar en materia, me gustaría darle una pequeña introducción. Siguiente slash. Ponerlo en contexto sobre lo que es una nefrectomía. La nefrectomía viene siendo como un procedimiento quirúrgico que se realiza para extirpar los riñones o parte de este. Existen diferentes tipos de nefrectomía, está la total y la parcial. La total es, o radical, también conocida, es cuando el cirujano o urólogo extirpa, aparte de los riñones, también algunas estructuras adicionales que vienen siendo como el margen para evitar cualquier recurrencia, ya sea en este caso de que se utilice para el cáncer. Algunas veces se extirpan parte del tubo que conecta el riñón de la vejiga, o sea, uréter, y otras estructuras cercanas como las glándulas suprarrenales y los ganglios linfáticos. La nefrectomía parcial, viene siendo una nefrectomía que también se denomina cirugía de prevención del riñón o conservador de la nefrona. Él solamente extrae el tejido enfermo de un riñón y preserva todo el tejido sano. Cada nefrona tiene lo que viene siendo un glomérulo, que viene siendo que filtra la sangre, y un túbulo que devuelve las sustancias necesarias de la sangre y extrae los desechos adicionales. Los desechos y el exceso de agua es lo que nosotros conocemos o lo que se convierte como orina. La enfermedad crónica de los riñones, que lleva a la insuficiencia renal en sí, en este caso, los riñones, su trabajo principal es filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre, y cuando estos faltan, los desechos se van acumulando. Vienen apareciendo diferentes tipos de síntomas y lentamente viene lo que es afectando la enfermedad, que en este caso es la enfermedad crónica. Algunas personas no presentan síntomas en absoluto y son diagnosticados con básicamente análisis de laboratorio. O sea, como que es la recurrencia de que se hace en el caso de cuando se aplica lo que es una nefrectomía total, que es la incidencia más alta. Siguiente slash, por favor. Con frecuencia, según un estudio publicado por Kit Ed, los pacientes que han sido sometidos a la nefrectomía total por cáncer renal son los que tienen la prevalencia más alta, la que es de nefrectomía total. Tenemos, por ejemplo, que se demostró que hasta el 22% de los pacientes con tumores renales tenían un inferior de 60 milímetros de la nefrectomía, perdón, y las dos opciones quirúrgicas de nefrectomía radical o nefrectomía parcial no se diferencian en términos de evolución con respecto a oncología, pero sí a la incidencia posoperatoria para poder tener la enfermedad renal crónica y complicaciones cardiovasculares. Por eso es que se ha propuesto actualmente que sean los urólogos, al establecer el tratamiento, siempre traten de utilizar lo que es la nefrectomía parcial para que así pueda tener mejor calidad de vida a nuestro paciente. Aquí vemos un diagrama en abajo que dice nefrectomía, viene teniendo daño isquémico, daño vascular. Cuando pierde la nefrona, eso hace la progresión de enfermedad renal crónica o fallo renal. Siguiente slash, por favor. En el caso de la nefrectomía radical, se considera el factor más importante para la incidencia de insuficiencia renal aguda, que esta la lleva a la crónica. Más del 25% del filtrado glomerular es estimado por año después de la cirugía. La cirugía conservadora de nefrona se asocia a mejorar resultados, que por eso es que actualmente se trata de que esta sea el tratamiento establecido en los diferentes urólogos y oncólogos, perdón. Y existen obviamente menor pérdida de la masa glomerular y evita el daño de la función renal, el fallo renal agudo y con necesidad de hemodiálisis o el daño crónico y su progresión con el tiempo. Por eso es que actualmente se está recomendando la nefrectomía parcial y no la total. Muchas gracias por prestar atención y hasta aquí nuestra exposición.